Así que Shabbat Shalom para todos. Hashem les bendiga en esta mañana, en este Shaharit, en nuestra comunidad. Estamos subiendo también, ¿cierto? Este comentario a nuestra página de YouTube de Kehilat Bnei Adonolam, por si acaso, y la subimos también a nuestras redes. Eh, Vamos a hablar hoy día un poco de la Parashat Vayetze y el título de esta porción que quiero compartir, este breve comentario. No sé si es breve, nunca es muy breve. Pero bueno, espero, ¿cierto?, hacer un poco más breve ahí, ser más puntual en cuanto a este tema. Quiero hablar sobre el precio de la novia. ¿Qué es eso? ¿No? Difícil. Hoy día hablar del precio de la novia. No, machismo. Bueno, vamos a hablar obviamente en el sentido de antiguo de este tema, porque la Torá nos trae, ¿cierto?, el caso de Jacob, Raquel, Lea también, el matrimonio, ¿cierto? Hablamos que se casó con dos personas, además eran personas que estaban emparentados, y además estamos hablando de que hay un precio que pagar por la mujer. O sea, hoy día esto puede sonar para las personas, sobre todo los que no están involucrados un poco en este mundo antiguo, bastante extraño, difícil de entender, comprender, incluso fácilmente de juzgar. Y esto es algo que quiero decir desde el principio. Nosotros no podemos juzgar, hacer un juicio de valor al mundo bíblico o al mundo antiguo si nosotros no estamos en ese mundo, no vivimos en esa cultura, no sabemos muchas veces cómo se procede, qué es lo correcto en esa época y qué no es correcto, cómo suele vivir la gente y cómo no. O sea, si juzgamos al mundo antiguo como hoy día nosotros vivimos, vamos a cometer un grave error realmente. Así que tenemos que entender, al contrario, tenemos que entender y ponernos en los pies, ¿cierto? En los zapatos, mejor dicho, de los que vivieron en esa época, qué significa todo esto. Y en parte quiero hablar de eso, explicar qué significa el precio de la novia, por qué Jacob y Labán negociaron de esa manera, por qué todos los pasos que dieron, y entender de esa manera también el propósito detrás de también lo que nos muestra la escritura en parte de la redención de Israel, el diálogo luego de los pozos, eh, y referirnos también obviamente a el Mesías, ¿cierto? Detrás de todo esto. Bueno, antes de empezar con el tema en sí, quiero mencionar un breve resumen, ¿cierto?, de este tema. En esta porción semanal, ¿cierto? En la primera aliyah tenemos la escalera de Jacob, ¿cierto? La escalera de Jacob. Jacob, ¿cierto? Se duerme, ¿cierto?, en su camino y tiene una visión. En esa visión ve subir y descender, ¿cierto?, ángeles, o mejor dicho, malajim. En hebreo, malajim es diferente muchas veces de lo que entendemos de ángeles. Él vio personas, mensajeros, seres, por así decirlo, enviados de Dios, pero como personas, como hombres, ¿cierto? Él vio, ¿cierto?, todo esto, llamó a ese lugar Betel, casa de Dios. Más adelante sería aquel lugar, ¿cierto?, también el templo. De manera similar, ¿cierto?, Abraham había tenido también una experiencia dentro de todo ese monte, ese lugar, ¿cierto?, esa zona, eh, al, al, al intentar, por así decirlo, sacrificar a su hijo ante el llamado de Dios, ¿cierto? Y finalmente, obviamente, esto no ocurre porque hay una penalización, obviamente, en la Torá contra el sacrificio humano que practicaban los pueblos vecinos de aquel lugar. Bueno, Abraham en el fondo está dispuesto a hacer lo mismo que hacen los otros pueblos en cuanto a su manera de servir a sus dioses. Está dispuesto a darlo todo, pero él le dice, no necesito todo eso realmente. Lo que les pido realmente es que andes en mi voluntad. No te voy a pedir lo que hacen los pueblos de alrededor, ¿cierto? Bueno, Jacob aquí en este caso también tiene una visión en este lugar y él también vería, ¿cierto?, lo que sería la casa de Dios, posteriormente el templo. Esa es nuestra primera aliyah. La segunda aliyah o la segunda lectura, ¿cierto? La segunda subida, por así decirlo. Jacob llega a Harán, se encuentra con Rachel y contrata y pide, ¿cierto?, a Labán ser contratado para trabajar en su casa y tener, ¿cierto?, a Rachel por esposa.
Así que toda esta escena, vemos cómo Jacob llega ahí, ¿cierto? Finalmente encuentra, obviamente había salido por orden de su padre, que, aconsejado, ¿cierto? Por su madre, y saliera a encontrar a una mujer en la casa de la familia de su madre. Así que de Rivka. Entonces, va, ¿cierto? Allí encuentra a Rachel, la primera que se topa prácticamente, en una situación similar, ¿no? A lo que le pasa a su padre, Itzhak, con su esposa Rivka. Por así decirlo, algo similar en cuanto al episodio, ¿no? El pozo se nos repite. Después vamos a mencionar eso. Y pide y trabaja, ¿cierto? Pide trabajar para casarse con ella. Vamos a explicar todo ese proceso. La tercera Leá, Labán cambia, ¿cierto? A Rachel por Leá. Entonces, eso hizo que Jacob, como amaba tanto a Rachel, trabajara 7 años más, ¿cierto? Por ella. Luego engendra, ¿cierto? A Reuben, a Shimón, a Leví y a Yehudá. Rachel también le da, ¿cierto? A su sierva, también tiene a Dan y a Neftalí. Y también, ¿cierto? Da a luz a Gad y a Asher, a través de otra sierva que se llamaba Silpa. La cuarta Leá, Rachel contrata a Leá para dar mandrágora, ¿cierto? Le pide, ¿cierto? A Rubén. Después, ¿cierto? Da a luz a Isahar y a Zebulún, o a Zebulón. Entonces Rachel finalmente da a luz a Yosef y su primer hijo, ¿cierto? Y Jacob empieza a negociar su partida, ¿cierto? Y su salario, obviamente. Irse de la casa de su tío, pero con algo. En la quinta aliada, Jacob usa todo ese conocimiento para también amasar fortuna, ovejas, ¿cierto? Y ganado. Después de haber trabajado tantos años, también salir con algo, ¿cierto? Hay una escena ahí. Y luego huyen, ¿cierto? Y Labán los atrapa. Entonces Hashem interviene en ese momento a favor de Jacob, mientras se enfrenta, ¿cierto? A Labán por esos años de engaño. Y sin saberlo, Rachel, ¿cierto? También lleva, por así decirlo, una maldición también a la familia. Y en la séptima liga, Jacob y Labán se separan y Jacob llega a la frontera de Canaán para pasar luego a la próxima allá. Así que ese es en resumen la porción de esta semana. Vemos la historia, ¿no? Trágica de Jacob, nuestro antepasado, que uno a veces dice, bueno, ellos vivieron bien, fueron personas justas, Dios los bendijo, sí, pero vivieron momentos difíciles. No todo fue sencillo, fue muy complejo. Y aquel que no reclama, por así decirlo, su bendición, aquel que solo se deja llevar, parece que el mundo lo lleva por su corriente, hasta que llega un momento en que el justo tiene que decir no, ¿cierto? Esto no es así, la bendición que Dios me dio realmente tiene que ser para mí. Bueno, vamos a comentar entonces lo que quiero referirme esta semana, que es el precio de la novia. Ahí vemos, ¿cierto? En la imagen a las dos hermanas, ¿cierto? Permiso. Rachel y Lea. Bueno, vamos a ver en qué consiste, como les digo, todo esto del precio de la novia. Y cómo eso también en parte nos llega a nosotros el día de hoy. En la antigüedad, para casarse con una mujer, el hombre debía pagar primero, ¿cierto? Un mohar. Así se dice. Un mohar. No es el meme, ¿cierto? Es un mohar. En hebreo. ¿Ya? Qué casual estaba buscando. Parece que esa palabra hoy día la usan como para decir mujer, pero de una manera como graciosa. Eh, bueno, en la antigüedad se refería justamente al precio que se pagaba para casarse con una mujer. Bueno, aunque Labán permite que Jacob se case con Rachel antes de pagar su deuda, ella solo tiene el primer hijo hasta el final de los 7 años. Y vamos a explicar por qué. ¿Por qué tiene el hijo al final de esos 7 años y no apenas se había casado? Entonces vamos a explicar todo el proceso para que podamos tener bien claro todo lo que pasó dentro de la negociación, qué es lo que significa en aquel entonces, etc. Vamos a explicar todo, 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 todo. Ya. Entonces lo primero es la búsqueda de la esposa. La historia de Jacob
que leemos en esta parashá muestra cómo él termina casándose, ¿cierto? Con dos prácticamente primas, ¿cierto? De parientes, ¿cierto? De su madre, por orden de sus padres, van a elegir, ¿cierto? De la casa de ellos, para no elegir mujeres, ¿cierto? Idólatras de Canaán. Entonces se casa con Lea y con Rachel, comienza, ¿cierto? Todo este proceso. ¿Por qué se le manda a hacer esto? Porque Esab, su hermano, se había casado con mujeres, ¿cierto? Hititas, y sus padres no les agradó para nada esto. Entonces le dicen a él, bueno, tú anda a escoger por allá, cásate con la familia de nosotros, mejor, antes que otra cosa. Ante esa queja, ¿cierto? Rachel le dice a Isaac realmente que presiona a su hijo para que se case de esta manera. Entonces dice, y llamó a Isaac a Jacob, lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Fue la instrucción específica. Jacob debía buscar, ¿cierto?, una mujer de entre la familia de su padre. A diferencia, ¿cierto?, del mandato de Abraham, que Abraham envía a su siervo, en este caso es el patriarca, ¿no? Es realmente Jacob el que tiene que ir a buscar, ¿cierto?, una esposa específicamente. Así que Jacob aparece allí y ve a unos lugareños que están por el lugar, ¿cierto? En ese entonces se acerca, ¿cierto?, para dar a ver a sus animales. Bueno, él termina ayudando, se encuentra con su familia y de hecho directamente se encuentra con Rachel, a quien amó, por así decirlo, desde ese momento. Rápidamente, ¿cierto?, ante esa emoción empieza a llorar. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Rachel corre, ¿cierto?, a su casa a avisar todo esto. Muy similar a lo que pasa, ¿cierto?, con Rivka. Muy similar, ¿cierto? Corre a la familia de su padre y avisa todo esto. Entonces, Labán le pide, bueno, él le dice, bueno, me voy a quedar acá. Bueno, perdón, Labán le ofrece quedarse ahí, la familia de su padre, etc. Entonces Labán le dice, ¿por cuánto? Le dice, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Jacob se queda en la casa, ¿cierto? Se pone a trabajar. Recordemos que Jacob salió de la casa de sus padres, sí, con la bendición de la primogenitura, la vejirá, ¿cierto? Pero no tenía nada, realmente. O sea, Jacob no sale con gran riqueza de las casas de su padre. Realmente no tenía mucho. Así que él tiene, en este momento, no tenía nada, por así decirlo. Nada que ofrecer. Entonces, Labán obviamente esperaba, ¿cierto?, que a lo mejor Jacob le pidiera ganado o que le pidiera cuidar ovejas, que era lo típico en esa época. En el fondo trabajar, ganar unos porcentajes de aquel trabajo, pero realmente él le pide una esposa. Jacob iba directamente, obviamente, a buscar, ¿cierto?, a una mujer. Así que dice, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Rachel y dijo, te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, una diferencia. Bueno, Lea, por si acaso, significa eh, una, como una vaca, es como, en hebreo es como una vaca silvestre. Y en cambio Rachel en hebreo significa una oveja. Hay algo que también nos quiere decir con eso, o simboliza, ¿cierto? Esto en el hebreo. Obviamente, ¿qué es lo que busca un pastor? Una oveja, una mujer que tenga, por así decirlo, que es como lo que le agrada, ¿cierto? Lo que él se dedica a cuidar, a pastorear, como lo que es fiel a él. Tiene como una cercanía mayor a la oveja que a una vaca, por así decirlo. No es como la labor típica de. Bueno, ahí hay una diferencia en el hebreo y también dice que le ha tenido ojos tiernos, lo cual significa, algunos dicen, algunos sabios que o lloraba mucho o que era una persona sensible, otros dicen que tenía obviamente hermosos ojos o realmente era más que nada una mujer que tenía buena, era agraciada, por así decirlo, cuando uno veía sus acciones.
se comportaba bien, pero no era tan agraciada quizás físicamente. Y ese era un punto ahí. En cambio, por eso hace la comparación que Rachel sí era bella, de bella figura y de hermoso parecer. ¿Ya? Entonces puede significar eso, realmente. Entonces, ¿qué dice Jacob? Se había enamorado de Rachel y dijo, te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Entonces el requisito era que Jacob pagara, ¿cierto?, para casarse con Rachel. Tenía que pagar. En el mundo antiguo, como les decía yo, se llama mohar. Mohar era el precio de la novia. Y tenía que pagar en el fondo para casarse con ella. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jacob? Trabajar para Labán, para poder pagar en el fondo el precio de la novia. Esto era algo común en Oriente Próximo o en cercano Oriente. Ya esto era bastante común. Entonces, el precio de la novia. Como ya les mencioné, el precio de la novia dentro de la Biblia se le conoce como mohar. ¿Ya? Mohar, el precio de la novia. Antes que pudiera casarse con una mujer tenía que pagar un mohar, que es el precio de la novia o es la riqueza de la novia. Así se le llama. Como el valor, ¿cierto?, que tiene. En el libro de Devarim, por ejemplo, se mencionan pagos de 50 ciclos de plata, ya una medida, y aunque también este mohar era diferente en diferentes ocasiones, fue, o sea, a través del tiempo nunca fue lo mismo y en los lugares tampoco nunca fue un estándar. Siempre fue algo diferente en todos los lugares. En algunas circunstancias se exigía un pago mayor y otras veces un pago menor. Por ejemplo, aquí vemos 3 casos. Génesis 34:11 dice, si hallo gracia ante vuestros ojos os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes queráis y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven por mujer. ¿Ya? Así que ahí tenemos un primer caso. ¿Cuál es ese primer caso? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? El caso, ¿cierto?, de Dina. Dina cuando fue ultrajada, ¿cierto? Una de las hijos justamente de Jacob. Uno de los príncipes, ¿cierto? Bueno, de los hombres, ¿cierto?, que se enamoró de ella, finalmente le dice, bueno, sé que hice lo malo aquí y allá, bueno, si hallo gracia ante vuestros ojos, refiriéndose a los hijos de Jacob y a Jacob, os daré lo que me digáis. O sea, él está diciendo, yo sé lo que pasó, sé lo que hice, estoy dispuesto a dar una dote, un mohar, mucho más alto, más elevado. Pedidme cuanta dote y presentes queráis, y os daré conforme a lo que me digáis. Es decir, no siempre era el mismo precio, como les decía, a veces pasaban cosas terribles, ¿no? Y obviamente por el agravio y otras cosas podría ser mayor. En este caso, recordemos que los hijos de Jacob no aceptan. O sea, tomaste por la violencia, ¿cierto?, a nuestra hermana y ahora dices que para enmendarlo solo vas a pagar más. Realmente ellos toman venganza en vez de hacer esto, algo como esto y obviamente dejar que la dignidad de su hermana termine como nada. Así que ahí vemos, ¿cierto?, también una consideración bastante elevada, porque no eran por así decirlo, gente que buscaba solamente dinero. No, también respetaban, por supuesto, la dignidad de su hermana. Así que ese era el punto allí. Vemos otro caso, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel dice, entonces Shaul dijo, así diréis a David, el reino desea dote alguna, si no siempre pusió de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Bueno, ahí esa traducción está un poquito más suavizada. Realmente estaba pidiendo 100, por así decirlo, miembros, ¿cierto?, del enemigo, un precio alto, ¿cierto?, que estaba poniendo y le dice, David, si tú consigues algo como esto, realmente yo te voy a dar una dote, en el fondo te voy a dar una hija. Entonces, David, ¿qué es lo que finalmente hace? Dice, él envió mensajero a Is-Boset, el hijo de Saúl, diciendo, dame mujer en Mical, con la cual me desposé por siempre prepucio de los filisteos. Entonces, en el fondo era casarse con la hija, ¿cierto?, de él, que era Mijal. Y el precio era una dote. ¿Cuál fue la dote? Lo que le pidió Shaul. En el fondo, Shaul quería que David fuera contra los filisteos y muriera. Esa era su finalidad. Pues finalmente David conquista, ¿cierto?, también derrota en esta batalla y tiene
por paga o por dote, ese fue su dote, tiene a la hija, ¿cierto? De Saúl, en el fondo se puede casar con ella, o le paga la dote con eso. Así que ahí vemos por lo menos un par de casos de cómo funciona la dote en las escrituras. El dote, el precio de la novia. Ya le llamamos dote, pero no siempre tiene el mismo sentido en todas las culturas. Mojar, un precio, ¿ya? Así que bueno, ahí tenemos una idea un poco más clara, ¿cierto? Vamos un poco más allá. Las leyes del Oriente Próximo. Veamos algunos paralelos que hay en este relato bíblico y en otras culturas. Por ejemplo, la ley de Shnuna, ya también de Medio Oriente, dice, si concertó un contrato matrimonial y libación, con su padre y su madre la tomó, ella es esposa. El día que sea sorprendida con otro hombre, ella, ¿cierto?, morirá. Ella no vivirá. Eso se parece a una ley de la Torá, de hecho. Bueno, ahí también se habla de un contrato matrimonial y de una libación simbólica, ¿ya? Para tomar por esposa. Por ejemplo, también en la ley de Babilonia del estado de Hammurabi, dice, si un hombre tomó esposa y no concertó su contrato matrimonial, esa mujer no es esposa. Fíjese que interesante, porque en Babilonia se da algo parecido a lo que es en la ley judía. Dice, si tomó esposa, si hizo una de las cosas, que es tomarla, por así decirlo, un proceso, y no concertó el contrato, o sea, había un contrato previo, esa mujer no es esposa. Entonces, para ser realmente la esposa tenía que concertar un contrato y cumplir ese contrato. Si no cumplía ese contrato, todavía no era la esposa, al menos en Babilonia. Y vamos a ver que en el caso de la Torá es algo similar. De hecho, en esta para allá se da algo similar. Entonces, ¿qué tenemos que saber de aquí? Que los contratos no siempre eran documentos escritos, la mayoría de las veces eran acuerdos verbales, como fue el de Jacob con Labán. Hicieron un contrato de palabras, ¿cierto? Voy a trabajarte, me vas a trabajar, ok. A eso se refiere un contrato. Los términos del contrato incluían la dote, del padre al marido, ¿ya? Y los obsequios matrimoniales, por lo menos aquí en este caso Babilonia. Del marido a la familia de la novia, ¿ya? Entonces, hay un obsequio que da el padre del marido, una dote que da el padre, ¿cierto? De la familia del esposo a la familia de la esposa. Y también hay obsequios matrimoniales también, del marido a la familia de la novia. Bueno, ese último paralelo, esos obsequios que se dan, ¿cierto?, hacia la otra familia, es parecido a lo que dice la Biblia en este caso, como el mohar. No es tanto como la dote o el contrato en sí, porque más adelante el judaísmo desarrollaría lo que es la ketubá, el contrato matrimonial. Pero en este caso no hablamos de contrato matrimonial, sino que estamos hablando prácticamente de esos obsequios matrimoniales, ¿ya?, que se daban a la familia de la novia. A eso nos referimos con una dote en el caso de la Biblia, ¿ya? Porque es diferente a un contrato. Este último es el paralelo del mohar bíblico y generalmente estaba compuesto de objetos móviles, o sea, artículos del hogar, cosas que podían tener adentro. Es similar a lo que hoy día se hace cuando se casa una pareja, ¿no? Muebles, ropa, textiles, plata, joyas, sierva, a veces tierras. O sea, un obsequio en el fondo para que ellos, por un precio, ¿no? También por como una alegría, ¿no? Yo te entrego esto, o la familia de nosotros, no sé, pues da su gran joya, por así decirlo, la hija, ¿cierto? De la casa se va con ustedes, pero bueno, hay también un obsequio. Ahora nos convertimos en familia, entonces hay un obsequio que se hace a la familia de la mujer, en tono de amistad. Esto también quiere decir, obviamente, que el hombre no es que va a tomar a la mujer y ya, y pum, se acabó, ¿no? Tiene que establecer una relación, obviamente, con la familia, hay obsequios, ¿cierto? Hay una interacción y obviamente la que estaba a cargo en ese entonces de los padres, la hija, ¿cierto? Que estaba a cargo de los padres, ahora pasaría bajo, ¿cierto?, la tutela, por así decirlo, del esposo. La protección, ¿cierto?, del esposo. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro paralelo más claro, por lo menos. ¿Ya? En cuanto a la época antigua. Entonces más tarde el judaísmo desarrolló lo que es la ketubá, que sería las obligaciones financieras que tiene que
tener el esposo con la esposa. La que tú vas no es tanto como esto. La que tú vas, ¿cierto? Es más que nada, ¿qué tiene que cumplir el esposo para mantener a la esposa? Recordemos que en la época antigua era generalmente el hombre el que tenía la propiedad o la mayor riqueza. Entonces, era una manera también de proteger a la mujer. ¿Qué estoy obligado yo a dar, ¿cierto? Para la esposa. Vamos, entonces sigamos en el tema. Algunos términos que tenían que tener los esponsales, ¿ya? O sea, los que se van a casar. Cuando el padre de una niña accedía a la unión entre un pretendiente y su hija, el pretendiente a menudo no tenía a mano el precio de la novia, ¿ya? O sea, y esto es lo que pasa en el caso de Jacob. Él no tenía el precio, él no tenía nada. No tenía tierra, no tenía muchos siervos, no tenía riqueza, no tenía nada. Se fue de la casa de su padre sin nada. Entonces a menudo pasaba que eh, cuando uno iba, por así decirlo, a pedirle, ¿cierto?, al padre que se casara a la hija con él, a menudo no tenía nada que ofrecer. Esto era algo que también pasaba en aquel entonces. Entonces esta es una posible razón de por qué en el judaísmo, el día de hoy, hay dos etapas del matrimonio, que es el erusín, que es la primera parte, y los nesuim más tarde. O sea, primero es como un grado de compromiso. Yo me quiero casar con esta mujer y después, que ya de por sí queda, por así decirlo, como, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Queda como en la disposición de ser la esposa. Ya hay un compromiso y luego se consumará tal compromiso. Entonces, esto es lo que pasa con Jacob. Entonces el compromiso de la niña o de la mujer con el hombre hizo que no estuviera disponible para otros hombres. O sea, ya en ese minuto quedaba, obviamente, solamente a miras de casarse con tal hombre. Pero aún vivía en la casa de su padre hasta que el hombre pagaba el precio total que había ofrecido por la novia, o ese obsequio, ¿ya? O precio. Otra razón de por qué pasaba esto es que el acuerdo matrimonial a veces concluía cuando la niña, o sea, se hacía cuando la niña era menor de edad todavía. Cabe de señalar que el Medio Oriente, o en el cercano Oriente Próximo, las mujeres se solían casar entre los 14 y los 20 años. Era como, no es que todas se casaran a esa edad, sino que era como la edad mejor vista para casamiento. Por lo menos esto es lo que se ve en los datos, ¿cierto?, arqueológicos y documentales de la época. 14 y los 20 años una mujer se casaba. Y los hombres en general entre los 26 y los 32 años se casaban. Entonces, obviamente la mujer era un poco menor que el hombre. Hay un rango, ¿cierto?, ahí de edad. Y ese rango, obviamente a veces pasaba que, no sé, pues el hombre deseaba tener una mujer. La mujer todavía no estaba en la edad, ¿cierto?, de casarse. Obviamente había como un trato, o era un tema de familia, un acuerdo. Ya conocemos esas cosas, ¿no? Como en las películas. A veces se ve. Entonces esperaba, obviamente, a que la mujer tuviera, cumpliera una edad en la que se pudiera casar. ¿Ya? Entonces se esperaba. Entonces incluso el compromiso podía dilatarse 5 o 10 años, incluso, en esta época. Todo esto estamos hablando para entender el contexto de lo que pasa aquí. Y ahora vamos a entrar en el tema. Ahora entramos, ¿cierto?, en pleno tema de lo que pasó con Jacob. El matrimonio con Lea. Ya. Entonces, al completar su parte del trato, Jacob le insiste a Labán que ya era hora, ¿cierto?, que cumpliera Labán con su parte de darle y después que él pudiera desposar a Rachel. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces dijimos, Jacob no tenía nada, prácticamente. ¿Qué es lo único que podía hacer? Trabajar. Trabajar a Labán para pagar ese mohar, ese precio de la novia. Y solo al final del término, ¿cierto?, de que él terminara de pagar, podía en el fondo tomar a esa mujer por esposa. Entonces, en ese momento que él completó los 7 años, empieza a esto. Recordemos, ¿cierto?, que a uno le podría parecer, oye, Jacob, oye, que desubicado Jacob, ¿no? Está diciendo, oye, dame mujer y punto. No, que machista. No, era parte del acuerdo, lo acabamos de señalar, ¿ya? Era un acuerdo. Por lo tanto, al final de ese periodo, él tenía que ya tener, ¿cierto?, a Rachel por esposa. Entonces, lo que él está haciendo es reclamar su parte del trato. No es que está ahí diciendo, dame a esta mujer. Ya, no es eso.
¿ya? Para entender la época. Hay un pasaje interesante en la escritura. Dice, si un hombre toma a una mujer y se llega a ella, más adelante, ¿cierto? Eso se le conoce, como mencionamos, los Nisuim. Entonces, obviamente en ese momento la desposará. El momento por así decirlo, en que ellos están juntos es cuando ya se culmina el matrimonio, el proceso final. Entonces dice, y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llevó a ella. El iluso, ¿no? De Jacob, engañado, ¿no? Por su tío, en este momento, incluso por todos, realmente. Termina, ¿cierto? Estando, ¿cierto? Con la Lea, que era la hija mayor en ese momento. Obviamente, el problema es que Labán no le dio a Jacob la esposa que él estaba, con la que estuvo contratado. O sea, había un compromiso de por medio, pero veamos qué es lo que había dicho Labán. Labán le dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Pero Labán jamás dijo que le iba a dar a Rachel. Y esto es la verdad. Jamás le dijo, yo voy a permitir que te case entonces con Rachel. No le dijo eso. Lo que dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y no le dijo nada más. O sea, fue mucho más astuto. Y ahí es donde cayó Jacob, por confiado, por así decirlo. ¿Ya? Así que en parte está el engaño. Entonces dice, cuando ya fue de mañana y aquí que era Lea, Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Rachel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Posiblemente Lea no haya, ¿cierto?, tenido un pretendiente antes y ya haya sido bastante mayor de la edad, como dijimos, de casarse ideal. Por lo tanto, a lo mejor no la querían tomar o nadie había ofrecido. Entonces, ¿qué pensó Labán? Este es el momento perfecto. 2 por 1. Porque realmente, ¿qué es lo que quería? Que su hija mayor también se casara. Entonces, de esta manera, engañando a Jacob, sabiendo que Jacob la amaba a Rachel, lo embaucó para que él estuviera allí y él también tener beneficio. ¿Ya? Esto fue lo que pasó con Lea. Ahora veamos el otro casamiento. El matrimonio al inverso, porque aquí pasa al revés, ¿ya? Y aquí es cuando ya entramos en tema un poco más de lleno. El segundo matrimonio fue al inverso, ¿ya? Labán obviamente no se detuvo allí y le dijo a Jacob qué es lo que tenía que hacer. Bueno, sí, te engañé, ok, pero mira, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra, por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Entonces, obviamente Labán tenía esta intención todo el tiempo a atrapar a Jacob por esos 14 años. Él lo pensó de esa manera, obviamente. No habría conseguido un novio para Lea, aprovechar aquí al tema de Jacob. Entonces, él sabe que no puede abusar de Jacob de tal manera de decirle, bueno, trabájame otros 7 años y después al final te doy a Rachel, como había pasado en la primera ocasión. Sino que ahora fue al revés. Dijo, bueno, cumple la semana nupcial con Lea. Y al final de esa semana, yo te doy a Rachel. Y tú ahora vas a trabajar 7 años para pagar el precio de Rachel, pero yo te voy a dar, por así decirlo, el pago por adelantado. O te voy a dar cierta Rachel por adelantado, incluso antes de que tú completes ese compromiso. Ya está al inverso en este momento, es al revés, ¿ya? Y eso es lo que pasa en este momento. A veces se hacía de esta manera, tal que la relación matrimonial solo se haría cuando el precio de la novia fuera pagado en su totalidad. Entonces, dentro de las leyes, por así decirlo, éticas del Medio Oriente, a veces decía, bueno, te doy entonces, eh, tú puedes, por así decirlo, estar con la mujer, pero puedes tener una relación matrimonial, pero, puedes casarte con ella, ok, vas a estar con ella, pero no puedes, en el fondo, tener relaciones con ella y tener hijos, sino hasta que sea pagada la totalidad de ese mohar o esa dote. Y eso es lo que pasa en este caso. Es decir, una pregunta, ¿por qué Rachel no tiene hijos? Sino hasta el final.
porque dentro de las leyes éticas de Medio Oriente, esto es lo que pasaba. Ok, tú vas a casarte, vas a estar con ella antes, ok, pero tienes que terminar de pagar todo y recién ahí después puedes allegarte a ella y tener relaciones con ella. Porque lo que pasa es que Jacob en el fondo, antes de eso, ya está, ¿cierto? Obviamente la toma por mujer, aún sin antes completar el precio, que por así decirlo, en parte de la dignidad, ¿cierto? De la mujer, es el valor que se le atribuye a la mujer. Antes de eso, él ya la había tomado por mujer. Entonces él debía pagar esos otros 7 años. Y ahí vamos a ver por qué en el fondo no tiene hijos entre medio. Y tiene que ver con esto, realmente. Porque lo hizo al revés. Y hubo una prisa. Y todavía no se completaba el periodo del pago de la novia. Es algo bien interesante porque se entiende solamente a través de los ojos de Medio Oriente. Todo lo que está pasando aquí. Los hijos culminan el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Medio Oriente, generalmente cuando hay hijos es cuando, es decir, ya se completó el matrimonio. Cuando ya terminó en el fondo de concretarse todo. Ya se cumplió la paga y ya son marido o mujer y son por ley en el fondo uno solo. Dice Génesis 31, pero viendo a Rachel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, si no, me muero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Rachel estaba desesperada porque a la semana siguiente de casarse con Lea también se casó con ella, pero ella no daba a luz hijos. Realmente. Dice, dame hijos, si no, me muero. ¿Qué le respondió Jacob? Dijo, bueno, ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso yo puedo ver los designios, cierto, de todas las cosas? No, no, no puedo. Yo no soy en el fondo el que te ha cerrado la matriz. Pero vemos que en el fondo, ¿qué es lo que quería hacer Rachel? Quería tener un hijo para que se completara ese periodo donde ella pasara a ser totalmente esposa, ¿cierto? En los dos procesos de Jacob, pero eso no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Y vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Rachel era estéril. O sea, Lea era aborrecida aun cuando se había completado el pago de su dignidad, por así decirlo, del respeto que se le dio a ella como mujer, también el trabajo y el valor que se le dio, y aún así no tenía hijos, y además era rechazada por Jacob, que estaba con la mujer que amaba, pero que todavía no cumplía su pago, pero la prefería, por así decirlo, a ella. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios ve esto, y por así decirlo, la decisión fue, ok, abrir el vientre de Lea, porque en la Biblia, en los casos de los patriarcas, siempre aparece que es Dios el que se cierra y abre la matriz. Eso depende de él. No de la fecundidad solo de la mujer, sino depende de él. Directamente de él. Lo vemos en el caso de Sarah, Rivka, etc. Cuando él hace la obra, en ese momento ocurre. Entonces Lea tiene hijos para demostrar en el fondo que ella ya es la esposa. En pleno derecho. Y si no le dan en el fondo lo que ella amerita recibir, eh, está mal. Por eso Dios le concede muchos hijos. Que en el fondo demuestran la importancia. Porque en el mundo antiguo la mujer cuando tenía hijos era parte de la importancia también de darle familia, descendencia, poder, por así decirlo, a la familia. En este caso al matrimonio. Era obviamente la gran fuente de multiplicación. La mujer era muy bien vista en este sentido. En todo Medio Oriente la mujer siempre fue muy bien vista en cuanto a la fertilidad, ya el origen, ¿cierto? Eh, que da vida al mundo. Así que allí, ¿cierto? Vemos que le es cumplido a Lea y no a Rachel, porque todavía no se pagaba su precio, por así decirlo. Y sucedió que cuando Rachel hubo dado a luz a José, Jacob le dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra, dame a mi mujer y a mis hijos, por los cuales te he servido y déjame ir, pues tú bien sabes del servicio que te he prestado. Es decir, Rachel solamente tiene un hijo cuando se cumplieron los 7 años. Cuando estaban a punto de salir de la casa de Labán, solo allí tiene un hijo que se llama Yosef, que significa él añadió, ¿cierto? Solo en ese momento puede tener un hijo, cuando se cumple también su proceso, finalmente, respetando toda la ética, por así decirlo, de las familias. Es importante. Entonces, ese paso de la consumación, que es tener hijos,
solamente se podía concretar, y era una imagen de cuando ya estaba el matrimonio totalmente consolidado y todo pagado. Jacob todavía no pagaba todo lo que debía pagar. Todavía no pagaba el precio en el fondo, por así decirlo, de el engaño. Todavía no pagaba el precio de su engaño quizá, o del engaño de Labán. Tenía que cumplirlo porque él se había comprometido. Y él fue, por así decirlo, el que se engañó en cuanto a este trato. Por lo tanto, él, como una persona justa, también debía cumplir todo esto. Por eso también vemos que no tenían hijos. ¿Ya? Y esto es bastante interesante, como les decía. Así que, pese a haberse casado casi en la misma época, si no, hasta el final no tuvo hijos. ¿Y esto qué es lo que nos ofrece como un escenario? ¿Qué es lo que quiero plantear también para partir en la segunda parte y final de lo que quiero exponerle? Esto nos ofrece una visión también mesiánica entre Dios y su pueblo. Porque esta visión del casamiento de Jacob con su amada y la no amada también nos da claramente parte de lo que es la historia de Israel, lo que es la historia y el plan de redención. O sea, mientras que en primera instancia el novio trabajó antes, ¿cierto? Por la novia, es decir, es muy similar a lo que pasaría después. Israel está, por así decirlo, bajo la tutela de Egipto. Termina allí, en la servidumbre. ¿Qué es lo que hace Dios? Rescata a Israel. Por así decirlo, trabaja, obra, hace milagros en favor de Israel, para pagar el precio de Israel, ¿cierto? El Eterno hace una obra con su pueblo en Egipto, para en el fondo liberarlo, y trabaja por ello, demuestra que en el fondo tiene el interés por Israel, para pagar el precio por esa novia, que es Israel, y poder desposarla, ¿dónde? En el monte Sinaí. Y esto fue la primera parte, en el fondo, de la historia de Israel y de la redención. Primero el novio decidió en el fondo trabajar, obrar, para rescatarla a la novia, ¿cierto? Que sería Israel, y desposarla en el desierto. Y de esa manera fructificar, multiplicarse, etc. El pueblo así creció. Pero hay una segunda parte, que es la segunda novia, que es Rachel. Y Rachel siempre se la asocia con la redención final, también por esto. Entonces la segunda oportunidad el novio, que sería Jacob, en este caso podríamos decir el Mesías, desposa a la novia, que sería Israel. Pero antes, ya es, por así decirlo, la novia, ya es, por así decirlo, la esposa. Y antes se compromete a pagar un precio que lo da, pero antes de completar ese precio, que fue su sacrificio, para que todos fueran salvos por su nombre, como coloqué allí, donde una vez cumplido todo el proceso, ¿cierto?, del precio que está pagando por toda la novia, por así decirlo, finalmente, después de todo ello, es que nace Yosef, que representa siempre en la literatura rabina Mashiach ben Yosef, al Mesías hijo de José, la redención del Mesías. O sea, solamente después de ese proceso, en cuanto el Mesías pagó un precio, y todo ese proceso que todavía trabaja y tiene que cumplir por la novia, que todavía está, por así decirlo, eh, tomando a toda la novia del Mesías, que es Israel, y son también obviamente todos los que se adhieren y sean injertos, ¿cierto?, en Israel, que es la novia del Mesías, todos ellos, a través de ese precio, hasta que se complete ese pago del precio por todo lo que es la novia, recién ahí viene el nacimiento de Yosef, que es fruto y el nacimiento de la redención y del Mesías. Y esto en parte es lo que nos explican, ¿cierto?, los Shelichim, los apóstoles. Realmente hay una parte donde Israel, hay una entrada, ¿cierto?, de las naciones. Esta novia, el Mesías ha pagado un precio por Israel, sí. Por esa novia, sí. Pero hasta que no tenga todo el proceso final de la novia, y vemos bastante claramente cómo Rachel no tiene hijos sino hasta el final, pero en cambio sus siervas tienen hijos y se multiplica antes de. Y podríamos ver esa metáfora como también el ingreso, ¿cierto?, de las naciones. Hijos injertados, dice, para que para que me dé luz a mí, ¿cierto? Para que tengan mi sierva hija en mi regazo, en mis piernas. De una manera injertados, como si hubiesen sido hijos míos también. Entonces también hay hijos, por así decirlo, o novia, que también es injertada dentro de este proceso. Y el novio, ya habiéndose comprometido a pagar el precio, y de hecho ya trabajando por ese precio, no termina de cumplir ese proceso sino hasta que
por así decirlo, completa todo el proceso, todo lo que incluye la novia. ¿Ya? Entonces podríamos decir que todo el paquete, por así decirlo, de la novia era no solo la novia, el hijo de la amada, de la promesa, sino también todos los hijos que le nacieron además, adicionales. Que es una metáfora de decir todas las naciones también. Como todas son injertadas también dentro de la familia de Jacob. Como está escrito en el profeta, algunos dirán en ese tiempo, yo soy de Jacob, yo soy Israel. Se identificarán, ¿cierto?, con Israel. Entonces vemos en el proceso de las dos esposas, un proceso natural y el otro inverso. Y en el inverso, en el fondo, hay un adelanto, porque el novio está con la novia y hay un adelanto. Y ese adelanto para nosotros es el Ruach HaKodesh, la garantía, ¿cierto?, del novio. Hay un adelanto de que está con nosotros. El Mesías está con nosotros. El Dios está con nosotros, ¿cierto? El novio está con nosotros a través de su espíritu. Pero hasta no completar todo el pago, toda por así decirlo, su descendencia, la novia, que ha de ser llamada en todo este proceso, está con nosotros, pero todavía no hay una fructificación de la promesa, del hijo de la promesa, que en este caso sería el nacimiento del Mesías, la venida final del Mesías. Entonces, ya teniendo en mira todo esto y habiendo entendido un poco por qué pasa el primer matrimonio, por qué el segundo, cómo lo vemos también a la luz del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, veamos entonces la mujer y el pozo, porque en la Haftará se lee algo bien interesante, que habla de Samaria, vuelve Israel, habla también de la descendencia, ¿cierto?, de los que se alejaron, pecaron, pero finalmente también van a ser llamados también como parte de esa novia. Bueno, la mujer y el pozo, el caso que tenemos en la Torá, y se da también en esta parashá, no solamente se da en un caso, sino en varios. Itzhak y Rivka también tienen un encuentro, ¿cierto?, por así decirlo, en el pozo, el siervo, ¿cierto?, de Abraham. Y también hay un caso ahí, se da Itzhak y Rivka. Hay una historia del pozo. Aquí también vemos la historia del pozo, Jacob y Rachel. También hay una historia del pozo. Y no solamente hasta allí hay una historia del pozo, sino... No voy a hablar de todos los detalles por el tema de tiempo. Permiso. Moshe también y Tzipporá también tienen un encuentro que es muy corto en la Biblia, también en el pozo. Entonces, hay un patrón dentro de la Biblia y por supuesto tenemos el caso de Yeshua, la mujer samaritana, en el pozo. Estamos hablando de la novia, ¿no? Estamos hablando de la novia y por qué se da todo este proceso. Entonces, vemos en estos 4 casos que es muy similar. Tienen un patrón muy similar. Y esto es lo que describe la Biblia más o menos que pasa en cada uno de estos momentos. Primero hay un viaje. Moshe emprendió un viaje, por ejemplo, se fue, ¿cierto?, de Egipto y conoció obviamente a su mujer. Su suegro ahí se hace pastor de ovejas. El caso de Itzhak y Jacob también se hacen pastores, pero viajan desde otro lugar para encontrar, ¿cierto?, por así decirlo, a la novia. Hay un viaje antes. Luego vemos en el episodio, ¿cierto?, de la mujer del pozo. Hay una mujer que aparece en el pozo. El hombre se encuentra con una mujer en aquel pozo. Entonces, la escena es similar en todas las ocasiones. El viaje, la mujer en el pozo. Luego vemos cómo extrae agua. Alguien saca agua del pozo, ¿cierto? Alguien saca agua. En un caso, ¿cierto?, la mujer, por ejemplo, en este caso de Jacob, vemos cómo Jacob es el primero en sacar agua. O sea, él pretende sacar, ¿cierto?, de la piedra para que salga agua, muy atento él. Bueno, él hace un proceso bastante interesante allí. No vamos a explicar todas las figuras, pero vamos a ver la figura de Yeshua por lo menos. Noticias, la mujer, después de que hay esa extracción de agua, ya sea de la mujer o del caso del hombre, la mujer se apresura a la casa para llevar las noticias del visitante. Este es el patrón que sigue la escritura. Y luego hay un proceso de hospitalidad, donde, obviamente, el visitante se queda con la familia de la mujer y se menciona una comida. Y hay una comida, hay una fiesta, hay un festejo. Y finalmente hay una unión. El patrón bíblico es así, por lo menos el de la Tanaj. Las dos partes se unen como una sola.
hay un casamiento. Este es el patrón del evento, ¿cierto? Del pozo y la mujer. Pero, y con esto quiero concluir, ¿cierto?, la reflexión. En el caso de Yeshua es diferente. Como les decía yo, hay un caso normal y en el caso de Jacob se casó primero, normal, por así decirlo, y el segundo fue al revés. Entonces, ¿qué es lo que nos está trayendo todo esto? Quiero leer un momento de la Haftará que leímos, recordar un poco las palabras, donde dice, bueno, habla, ¿cierto?, de que en Efraín está guardado su pecado, los dolores de parto vienen sobre él, no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore la apertura del vientre. O sea, está a punto, por así decirlo, de dar luz, pero todavía no da luz, tiene dolores de parto. Más adelante dice, aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano, viento del Señor que sube al desierto, y su fuente secará, su manantial se agotará, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable, porque se rebeló contra su Dios. Caerán espadas, serán estrellados sus niños, abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Y aquí comienza el punto. Oseas 14 dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado en tu iniquidad. Decirle, quitad toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Vamos a leer hasta ahí solamente. Obviamente habla de que Israel tiene que volver y tiene que retornar. Y habla refiriéndose a Efraín. Y Efraín particularmente la descendencia de la casa del norte. La casa del norte relacionada generalmente, los primeros que cayeron de hecho en idolatría fueron los samaritanos. Entonces vemos en el caso de Yeshua el patrón que no es totalmente idéntico, sino que realmente lo que busca es cumplir todas estas palabras que hemos mencionado. Primero hay un viaje, Yeshua viaja hacia su ciudad natal, pero primero pasa por Samaria. O sea, también Yeshua emprende un viaje, va a casa, ¿cierto? Pero pasa por Samaria. Esa mujer en el pozo dice, se encuentra con una mujer samaritana en el pozo. El autor dice que era el pozo de Jacob. Así dice la escritura, el libro de Juan, dice que era el pozo de Jacob. Lo que lo vincula aún más a esta historia con el encuentro de Jacob y Rachel. Está relacionado entre Jacob y Rachel, lo que estamos hablando, ¿cierto? Luego dice que extrae agua, la mujer viene a sacar agua, siguiendo el patrón típico de todos los encuentros del pozo. Hasta aquí es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, lo que pasa entre los patriarcas y Yeshua. Y aquí viene la novedad. Aquí viene la versión inversa, por así decirlo, en cierta medida. La noticia no es la llegada de una persona que se unirá a la mujer, porque cuando un lector bíblico lee la historia del pozo, siempre es lo mismo. Viaje, la mujer en el pozo, se extrae agua, hay noticias, van a la casa de su padre, hay un banquete y después se casan. Bueno, la historia aquí está siendo un poco diferente. En realidad es la buena noticia la llegada del Mesías. Y su unión involucra a todos los que vendrían a él de por vida. O sea, hay un anunciamiento de que el Mesías en el fondo se uniría con todos los que vendrían también detrás de. No solamente con esta mujer, sino que él realmente sería el que cumpliría esta profecía de que Efraín se arrepintiera y pudiera volver a él. Es un llamado, ¿cierto?, para que vuelva. Es una manera de consolar, por así decir, a Rachel, a la descendencia de Rachel. Consolarla, ¿cierto?, para decirle, mira, ya viene el Mesías. Y luego vemos el proceso de hospitalidad, pero en otro sentido, Yeshua se quedó con los samaritanos. Interesante, ¿no? Durante 2 días. Incluso se menciona la comida en el capítulo. Dice que sus discípulos le instaban a que comiera y que comiera algo. Y Yeshua les dice que su comida es hacer la obra del Padre. En vez de hacer un banquete, Yeshua lo que hace es decir que la cosecha ya está lista. O sea, la comida que se está invitando, por así decirlo, no es la de la casa o de la novia, sino que el novio está diciendo la cosecha está lista. Está todo listo. Es cosa de, yo ya me he acercado a ustedes. Ustedes ahora tienen que acercarse a mí. Es el momento en el fondo donde el Mesías vino y Israel podía volver, ¿cierto?, a él, finalmente a Dios. Volver, sale en arrepentimiento.
Y finalmente esta historia culmina diciendo que Yeshua describió el increíble vínculo futuro entre los judíos, los samaritanos y todos los verdaderos adoradores del Padre, ¿cierto? Porque dice, llegará el día donde no adorarán más, ni en este monte que adoraban los samaritanos, ni en este monte de Jerusalén, sino que me adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, no dirán ustedes, yo soy de este o yo soy de este otro, o yo adoro de esta manera, yo de esta otra, porque todos estarán unidos a mí en el fondo. Y todos recibirán, como dice el espíritu, en espíritu y en verdad. Y el espíritu, como dijimos antes, es esa garantía, ¿no?, del novio, de que él finalmente ha decidido volver a casarse, o casarse, ¿cierto?, con la novia. Y en este caso, le dice, ¿cierto?, 5 maridos has tenido, pero ni el que tienes ahora, ¿cierto?, es tu marido realmente. Y aun cuando fue rechazada, aun cuando ella misma, ¿cierto?, se alejó, cuando Israel se alejó, ¿qué le dice Dios a través del Mesías? Pues ahora, aunque ha sido repudiada, realmente te puedes acercar a través de mí. Yo puedo volver a tomar por esposa, ¿cierto? Si realmente te arrepientes y vuelves a mí. No hay otra manera. Entonces, por así decirlo, la descendencia o Rachel está esperando un proceso, pero en ese proceso lo que tiene que haber es un acercamiento. Pero ese acercamiento es la antesala. La venida del Ruach HaKodesh es la garantía, la antesala para cuando venga finalmente el matrimonio, la boda final. Todavía no culmina el proceso. Así como Jacob e Israel tiene prisa, ¿no? Tiene prisa en que todo esto sea ya. Todos nosotros tenemos prisa. Pero hasta que no culmine todo el periodo en que esa descendencia, por así decirlo, de Samaria, de todos los que han de añadirse, se complete, todavía no vendrá el novio. Así que de esta manera podemos entender que el patrón se cambia un poco. En este caso, hay una unión, pero no es una unión inmediata, es una unión con una garantía. Si ustedes siguen todo esto, siguen mis palabras, reconocen, ¿cierto?, la venida del Mesías, se vuelven a adorar a lo que realmente tienen que adorar, ustedes realmente serán parte de esta novia. Pero hasta que se complete al final de todo el tiempo. Y en ese proceso estamos nosotros. Estamos en el periodo, como a veces se le llama, de la Meloa Goyim, la multitud de naciones, de todos los que están, ¿cierto?, acercándose al Padre, de Israel, la descendencia, la promesa, ¿cierto? Pero también otros que se están injertando, como Rachel dijo, dame un hijo. Y después dirá, dice la Escritura, ¿y de dónde me salieron todos estos hijos? ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, ¿de dónde salieron todos tus hijos? El Eterno permitió, ¿cierto?, que muchos más se añadieran a esto. Así que la madre Rachel sigue clamando por sus hijos, por un nacimiento. Rachel sigue clamando por la venida del Mesías. Pero mientras tanto hay un consuelo, su Ruach HaKodesh, hasta que esperemos, ¿cierto?, el culmine, que es el matrimonio final entre Dios y su novia, finalmente, el Mesías y la novia. Bueno, eso es lo que estamos esperando, con la ayuda del Eterno. Espero que hayamos podido entender un poco más la historia en cuanto a los patrones, por qué sigue ese patrón, por qué se invierte después, y por qué también el caso de Yeshua también utiliza el segundo patrón, ¿cierto? El de Jacob con Rachel, donde primero viene el novio, está con ella, le da la garantía que adorarán en espíritu en verdad, que también en el fondo recibirían esa promesa, pero todavía no hay un casamiento ni un culmine, sino hasta el final de los tiempos. Lo mismo que pasó con Jacob y Rachel. Al final tuvo a Yosef, que representa al Mesías. Bueno, espero que el Eterno nos haya dado un poco de entendimiento en cuanto a esto y también de nuestra posición hoy día, que realmente podamos ser amada y no rechazada, ¿cierto? La novia amada. Para ello tenemos que, por supuesto, hallar gracia ante sus ojos, comportarnos como una novia digna, que está atenta, ¿cierto?, presentable, y saber que en su momento Él nos dará fructificación, bendición, prosperidad, Él vendrá el Mesías, etc. Pero mientras tanto tenemos que estar preparados. Por así decirlo, ya estamos con el novio, pero todavía no vemos ese matrimonio, ese culmine. Estamos en esa espera, tenemos que ser pacientes. No nos desesperemos como Rachel. Sabemos que vendrán muchos más. También vendrán más hijos. A veces unos que ni siquiera se cree. Pero no seamos impacientes. Vendrán. Dios sabe, conoce los planes. Pero mientras tanto aguardemos con la paciencia.
¿cierto? Y seamos también, veamos la gracia de Rachel, o sea, de Lea. Ella también, ¿cierto? Terminó siendo muy fructífera porque estuvo y cumplió también su proceso. Entonces, no nos desesperemos, realmente. Viene el Mesías, sí, viene el Mesías. Esperamos hasta entonces, pero seamos realmente, seamos consolados por su Ruach HaKodesh, como Rachel también merece ser consolada. Y apeguémonos, ¿cierto?, a la intención del novio, pero no nos desesperemos todavía por su venida. Él vendrá pronto en nuestros días. Así que mantengámonos en fidelidad, en amor, en esta relación previa, en este erusim, por así decirlo. Ya estamos comprometidos. Ya vendrá pronto el Nisuim, el compromiso final. Así que bueno, esperamos todo hasta ese momento. Que el Eterno nos bendiga. A todos un Shabbat Shalom.